Estás en la señal internacional de Saber Sin Fin. .com. Mónica Romero. Comentábamos que hay que tenerle mucha tolerancia, hay que comprender a nuestros pacientes para que así tengan la confianza de seguir con nosotros si es que llegamos a descubrir un verdadero, ahora sí que un verdadero dolor. Sí, doctor. Volvemos a lo mismo. Hay que diferenciar varios tipos de dolor. Tenemos, por ejemplo, una clasificación de dolor orofacial. Lo que hay que entender es que hay diversas entidades, ¿no? Sobre todo para los doctores que nos escuchan. Vamos a diferenciar que hay dolores de tipo dental, hay dolores de tipo no dental, tenemos dolores de cabeza, tenemos dolores idiopáticos, es decir, entidades que físicamente no existen, pero sí existe una alteración a nivel cerebral. Y ahí volviendo a la cuestión de los dolores crónicos, es muy diferente las regiones en el cerebro que se activan cuando tenemos un dolor agudo que las regiones en el cerebro que se activan cuando tenemos un dolor de tipo crónico. Entonces, estos pacientes que dicen, es que me sigue doliendo, no siempre solamente hay que decir, no señor, todo está bien, no se preocupe, seguro le rebajo un poquito acá, seguro le mando un analgésico y ya. No, pienso que sí hay que hacer caso, ¿no? Cuando el paciente dice, es que me sigue doliendo, tenemos que encontrar la raíz de ese dolor y diferenciar si es algo de tipo dental o si a lo mejor, como les digo, es un paciente con migraña. A mí yo tengo migraña y entiendo perfecto las cuestiones de detonantes de migraña. Y últimamente me han llegado muchos pacientes que, como les digo, refieren dolor dental, pero incluso pacientes a los que la anestesia les provoca migraña o les detona migraña. La verdad es que apenas es que me he puesto a buscar artículos acerca de la cuestión del vasoconstrictor con el detonante de una migraña, pero me han llegado al menos 5 pacientes que me dicen, Moni, por favor, no me pongas vasoconstrictor porque en cuanto salgo me matas. O sea, yo me despierto a la anestesia, tengo una migraña terrible. Y curiosamente quito la cuestión del vasoconstrictor y a la paciente no se le detona. Entonces, es importante escuchar la historia que tiene el paciente, ¿no? De decir, oye, me duele la espalda, ponme una almohadita. Hay cosas, uno debe de estar siempre cómodo para poder trabajar, eso también es muy importante. Pero sí escuchar la experiencia y los padecimientos del paciente y entender que el dolor, antes decíamos, hay estímulos dolorosos, ¿no? Ahora entendemos que no hay estímulos dolorosos, hay estímulos y hay que entender que el dolor es una experiencia que se presenta a nivel cerebral. Si yo no tuviera un cerebro, no podría presentar dolor y eso viene a través de la historia. La historia del dolor es muy interesante porque viene como desde 1600. Descartes empieza a estudiar la cuestión del dolor y antes decían, bueno, es que este dibujo de siempre, ¿no? Uno toca una aguja, siente el estímulo, viaja el estímulo por la columna y llega al cerebro y lo siento. Después con los años se fueron dando cuenta que no era así de sencillo, que aunado al dolor viene una experiencia sensitiva, viene una experiencia emocional, porque hay a quien tener un pequeño dolorcito de diente lo deprime por días y hay a quien no le sucede absolutamente nada, ¿no? Entender el ambiente en el que estamos teniendo el dolor. No es lo mismo fracturarme el pie en medio de una fiesta, donde estoy muy divertido, que fracturarme el pie en mi casa solo un día lluvioso, oscuro, ¿no? Todas estas experiencias modifican mi percepción del dolor. Y con el tiempo, bueno, se fueron dando cuenta de eso, se dieron cuenta que lesiones cerebrales alteran la conducta de las personas, que dolores crónicos modifican la conducta de las personas. Por eso las personas que tienen dolores de mucho tiempo están enojados, están irritables. Aparte de todo, si no han podido dormir, la experiencia se pone mucho peor y muchas veces a nuestros consultorios recibimos pacientes que vienen justamente con ese tipo de experiencias, ¿no? Dicen, oye, tengo un dolor desde hace meses o tengo un dolor desde hace 5 días, no he podido dormir, no puedo comer. La actitud ante nosotros, por eso dicen que somos una de las no de las especialidades, sino de las carreras con mayor índice de suicidios, ¿no? Porque la actitud de los pacientes con nosotros, la primer cita no siempre es muy agradable, ¿no? Pese a que uno trata de hacerle un bien al paciente. Sí, yo creo que acá los pacientes
deben ser también un poco pacientes cuando llegan con nosotros, porque también deben de comprendernos, ¿no? Porque que somos una de las especialidades, el único paciente que llega con nosotros en el día y que lo tenemos que atender y que lo tenemos que tolerar, sino también deben de comprender ellos que, bueno, nuestro trabajo le dedicamos 1 hora máximo para que también no se alteren muchas cosas y que también nos tengan paciencia, ¿no? Y como tú comentabas, si no tenemos la capacidad de diagnosticar ese tipo de dolor, bueno, pues mandarlo a otro colega que esté más capacitado y que puede sacar del hoyo principalmente al paciente, no a nosotros, sino al paciente, ¿no? Porque hace rato comentábamos, a veces por pena o por lo que tú quieras, seguimos atendiendo a ese paciente, no logramos detener ese dolor y el paciente empieza a migrar con otro colega u otros médicos y parece pelota de ping-pong, ¿no? Va de aquí para allá y se le va agravando cada vez la lesión o el dolor que vaya teniendo. Sí, eso también es muy grave y pienso que es algo que debemos de cuidar. Nuestros pacientes siempre deben de estar monitoreados por nosotros. Cuando hay pacientes que vuelven, ¿no? La llamada, doctor, es que me sigue doliendo. Bueno, venga, lo reviso, a lo mejor le doy un analgésico, checo la restauración que coloqué, no sé, lo que sea, ¿no? Lo dejo ir otra vez y vuelve a llamar, es que me duele. Si no se soluciona el problema, como usted dice, ellos se van con otro doctor, pero eso muchas veces para nosotros es, ay, seguramente mi paciente se curó y por eso ya no me marcó, ¿no? Y no es así, el paciente va con otro especialista, quizás incluso platique, ¿no? Bueno, es que estuve con tal doctor y estuve con él 1 año y nunca lo pudo solucionar. Es decir, a nadie le conviene que un paciente se vaya a disgusto, ¿no? Y entonces, si a lo mejor yo no he podido encontrar nada, hablarle a un colega y decirle, oye, por favor, échale un ojito, quizás tú encuentres algo más. Nosotros, por ejemplo, como endodoncistas, ahora el microscopio nos ayuda muchísimo a observar cosas que a simple vista no se pueden ver. Entonces, uno de los muchos padecimientos que llegan al consultorio son dientes fisurados, ¿no? En apariencia no tengo nada, pero el diente me duele. No es siempre una lesión que pueda ser percibida al ojo humano. Y entonces, bueno, nosotros analizamos con el microscopio y nos damos cuenta que es un diente que tiene una fisura. Ah, bueno, hay una razón física para detectar este dolor del paciente. Hay endodoncistas que, por ejemplo, no tienen el microscopio, incluso tengo un par de amigos que dicen, bueno, yo no lo he comprado, las cosas más profundas te las mando a ti, Moni. Ya yo sé, y eso los pacientes lo agradecen muchísimo porque dicen, bueno, mi doctor supo hasta dónde podía manejarme, me dijo que tú sí cuentas a lo mejor con un cierto aditamento que te pueda hacer más fácil tratar mi diente, y de aquí quiero regresar con mi doctor, ¿no? Porque finalmente estoy cómodo con él. Entonces, volvemos a lo mismo, si hacemos las cosas bien y detectamos a tiempo y paramos a tiempo. No, y además los tres salimos bien, ¿no? Sí, pienso que todos ganamos. Todos ganamos, yo siempre he dicho eso, el ser 3 en paciente, colega y uno mismo siempre sale ganando, principalmente el paciente, ¿no? Y después nosotros, porque el paciente nos va a recomendar. Sí, yo quiero que el paciente hable bien de mí y de lo que le hago, quiero que se vaya contento con eso. E igualmente, por ejemplo, Diego, esta es una interconsulta con especialistas, cuando se trata de mandar al neurólogo, también por eso uno tiene que informarse muy bien de qué es lo que tiene que hacer y hasta dónde podemos meternos nosotros. Obviamente nosotros con antidepresivos, con ansiolíticos, no nos podemos meter, ese ya no es nuestro campo. Algo importante a mencionar es que cuando un paciente se va con el neurólogo debe de saber, porque muchos lo siguen pensando, ¿no? Oye, es que no tengo un problema psiquiátrico, es que no estoy deprimido, ¿de qué hablas, no? No siempre es el diagnóstico y uno le tiene que decir al paciente que las dosis de medicamentos que da un neurólogo para el manejo, por ejemplo, de una neuralgia, para manejo de ciertos tipos de dolores de cabeza, son dosis mucho más bajas de las que se da para un paciente con una depresión tal cual o con ansiedad. Son dosis muy pequeñas que se quitan muy rápidamente, o sea, en cuanto el paciente se estabiliza. Algo muy importante de los neurólogos es la historia clínica que hace un neurólogo. A mí me parece muy interesante porque el neurólogo indaga, obviamente, en el tiempo que tiene el dolor, en qué circunstancias se presenta. Obviamente, él también ya está confiado en que yo hice un correcto diagnóstico. Yo le hablo, oye, ¿sabes qué? De verdad no hay nada dental, por favor, checa lo demás.
Y él sí se mete con cuestiones emocionales, o sea, también pregunta, ¿no? Oye, ¿cómo está tu situación familiar? Si te has divorciado o no, tus hijos, porque él sabe el tipo de manifestaciones orofaciales que pueden haber a partir de una depresión o a partir de otro tipo de padecimientos. Entonces, ahora el trabajo de él es descartar que no sea un tipo de dolor debido a eso. Y una vez descartado, bueno, si tiene una neuralgia o si tiene un X dolor de cabeza, obviamente mandar una tomografía y descartar algún tipo de lesión cerebral, porque por ejemplo hay ciertos tipos de neuralgias donde a lo mejor alguna calcificación está oprimiendo una arteria y eso hace que al paciente se le detonen ciertos tipos de dolor. Eso ya no es mi campo, pero sí lo tengo que saber y le tengo que saber explicar a mi paciente qué es lo que va a ir a hacer con el neurólogo. No puedo decirle nada más vete con él y no tener ningún tipo de información al respecto. Sí, es importante, las partes emocionales a veces nos llegan hasta algo que nunca vamos a saber dónde van a llegar. Y como tú lo estabas comentando, a veces aparecen dolores, ¿no? Porque tienen ansiedad, tienen depresión, tienen insomnio y a veces se refleja en lo dental que no es, ¿no? Y algo bien interesante aquí en esos pacientes que cambian con la sociedad también completamente. Sí, o sea, en cuestión cómo manifiestan. Relación ya con toda la gente, ¿no? A veces por el dolor subjetivo que tienen, a veces por depresión o por la ansiedad que tienen del mismo dolor. No, eso es a lo que vamos. El comportamiento de una persona con dolor cambia completamente y hay un caso muy famoso que fue el caso a través del cual se dieron cuenta que si el cerebro tenía que ver con la percepción de los estímulos y con mi comportamiento a nivel social. Fue el caso de un sujeto que se llama Phineas Gage, y a él lo que le pasó, él les encargaba de poner las vías del tren, y entonces, bueno, tenían dinamita ahí porque tenían que volar cierta parte del suelo, vuela una y uno de los tubos le atraviesa la cabeza, ¿no? Incluso su cráneo se encuentra en Harvard, por si alguien se da una vuelta por ahí lo puede ir a visitar. Y este tipo, pese a que el tubo le atraviesa por completo el cerebro, sobrevive, ¿no? Entonces lo sacan el tubo, él sobrevive, dicen, bueno, qué extraño que él siga vivo, pero su comportamiento cambia. Él pasa de ser un tipo social a ser un tipo antisocial, ya no quiere hablar con nadie, ya no quiere salir, ya no se quiere relacionar. Y entonces, bueno, fue un caso muy interesante para los neurólogos porque se dieron cuenta que hay una afección en el cerebro que tenía dolores de tipo crónico y que eso hacía que se comportara de manera distinta. Finalmente, bueno, este tipo después fallece joven, pero fue un caso muy importante para saber los cambios que puede haber a nivel cerebral. Otra parte importante de la historia y que me gusta mencionar es que el dolor empezó su estudio con las guerras. Entonces todos estos soldados que sufrían lesiones en la guerra y que no tienen mucho tiempo, regresaban a sus casas con unos dolores terribles y con unas adicciones terribles. Entonces me amputaron una pierna, sigo teniendo dolor, que esa es una parte de las teorías de dolor muy interesantes. Nos hablan de que nosotros tenemos un esquema cuando nacemos a nivel cerebral. Mi cabeza sabe que tengo 2 manos, 2 pies, un tronco, una cabeza. Entonces, si me amputan alguna, yo sigo pensando que tengo una pierna. Así es como se explica que hay pacientes a los que les quitan un brazo o una mano y siguen percibiendo dolor. Por eso ahora las terapias los ponen, por ejemplo, con un espejo y entonces con la otra mano hacen la terapia, pero ellos perciben que le están haciendo con la mano que no tienen, ¿no? Es muy interesante ese campo. Todo esto sucedía con los soldados, regresaban a sus casas con unos dolores terribles y muchos de ellos, por ejemplo, tomaban la adicción al alcohol. Digo que no es algo desconocido para nosotros, ¿no? Tenemos pacientes con dolores crónicos que quizás se aferran al alcohol, que quizás empiezan con el cigarro. Cuando pierdo yo a un ser querido, es un dolor. Y entonces ese dolor hace que yo busque algo que me pueda reconfortar un poco y que me pueda hacer sentir mejor. Entonces, a partir de todos estos padecimientos que tuvieron los soldados, empieza el estudio del dolor y la verdad es que a mí me impresiona porque no es hasta 1900 más o menos. Estás en la señal internacional de sabersinfin.com.